Hola mis amados hermanos, como cada semana les traigo el comentario de la escuela sabática, esperando sea de grande bendición para todos ustedes. En esta ocasión traemos la lección número 5, Jesús como el gran maestro. Vamos a hacer una pequeña oración. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Bendícela. Y que cada palabra, Señor, entre en el corazón de aquellos que están oyendo en esta hora. Y que, amado Dios, puedas transformar sus vidas y sus corazones para que podamos juntos reflejar tu carácter. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria está en 2 Corintios 4:6. Y dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Allí estaba el Señor Jesús con sus discípulos, mirándolos con tierna simpatía. En Juan 14:1 al 14, les dice, no se turbe vuestro corazón, nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Felipe le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. La hermana Elena G. de White dice en El deseo de todas las gentes, páginas 618 y 619, Cristo no había dejado de ser Dios cuando se hizo hombre. Aunque se había humillado hasta asumir la humanidad, seguía siendo Dios. Los discípulos habían tenido el privilegio de contemplar esa representación por más de 3 años. Mientras Cristo pronunciaba estas palabras, la gloria de Dios resplandecía en su semblante. El mundo esperaba a su Salvador. La humanidad estaba destrozada, herida, ensangrentada. Necesitaba de una mirada sanadora de Dios. Es como si suplicara, oh Dios, ¿podemos ver tu rostro? Por eso cuando dijo el Señor Jesús, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, nosotros podemos decir que hemos tenido el privilegio, el maravilloso privilegio de contemplar el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios siempre se ha revelado a su pueblo de diferentes maneras, dice el libro de Hebreos. En el Antiguo Testamento lo hacía de muchos modos. Dios habló mediante profetas a través de mensajes verbales y escritos, por parábolas y por medios visuales. Pero cualquiera que fueran los medios, era Dios el que hablaba. El Padre y el Hijo son inseparables. El Hijo revela al Padre, es el reflejo del Padre. Cuando miramos el sol, no vemos el sol, sino sus rayos. Tampoco vemos al Padre, sino al Hijo, pues el Padre es invisible. Habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. La gloria de Dios es la suma total de todos sus atributos. Moisés en una ocasión le pidió a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Y Dios respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. La gloria de Dios es su carácter. Cristo no llegó a ser el resplandor de la gloria de Dios. Cristo ya era el resplandor de la gloria de Dios y siempre lo había sido. Cuando se dice que Cristo es la imagen misma del Padre, significa más que una semejanza externa. Es la expresión exacta y verdadera de la naturaleza íntima de Dios. Así como es el Padre, así es el Hijo. Uno en esencia, uno en carácter, uno en pensamiento y propósito. Son tan semejantes que Cristo pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. Uno de los grandes propósitos de la venida de Cristo a esta tierra fue para dar a los hombres una fiel representación del Padre. Durante mucho tiempo las tinieblas espirituales habían envuelto a las almas de los hombres, pero la luz verdadera de la vida divina y de la perfección divina ahora resplandece para iluminar el sendero de cada hombre. La luz del cielo no solo brilla a través de Cristo, Él es esa luz.
Juan cita esta afirmación de Jesús vez tras vez. La luz, mis amados hermanos, siempre ha sido un símbolo de la presencia divina. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, o la palabra. Y Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios. Juan en Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y dijo Dios, sea la luz, en Génesis 1:3. Esta palabra, dijo, es la palabra creadora, el verbo. El relato de la creación comienza con las palabras hebreas equivalentes, así como en Génesis 1 se expone la naturaleza de la creación y el hecho de que el hombre fue originalmente formado a la imagen de Dios. Así también el prólogo del Evangelio de Juan hace resaltar la naturaleza del Creador y los medios por los cuales Dios se propuso que fuera posible la nueva creación del hombre a imagen divina. En Génesis 1:1 se refiere al principio de este mundo, pero el verbo de Juan 1 del 1 al 4 dice, es el creador de todas las cosas y por lo tanto precede al principio. De modo que el principio de Juan es anterior al principio de Génesis 1:1. Cuando comenzó todo lo que tuvo un principio, el verbo ya era, o sea, ya existía. En el versículo 18 Juan presenta su razón para hablar de Cristo como el verbo. Él vino para dar a conocer al Padre. La designación de Cristo mediante la palabra logos, término hebreo que quiere decir palabra, razonamiento, argumentación, también puede decir inteligencia, pensamiento, sentido. En el Nuevo Testamento es empleada únicamente por Juan en su Evangelio. El término identifica a Cristo como la expresión encarnada de la voluntad del Padre de que todos los hombres sean salvos, como el pensamiento de Dios hecho audible. La divinidad de Dios se materializó en la vida de Jesucristo para hablarnos y para mostrarnos su carácter. En cuanto a la pregunta de Felipe, mis amados hermanos, para el Señor Jesús fue decepcionante, pues después de 3 años y medio aún no lo conocía. Quizás algunos de nosotros, a través de los años, es probable que aún no hayamos podido conocer el verdadero carácter del Salvador y todavía estemos esperando verlo. Amados hermanos, Pablo le escribe a una iglesia de la que siempre se acordaba en sus oraciones con grande gozo, la iglesia de Filipos. Esta era una iglesia que participaba demasiado en todas las cosas. Y el apóstol Pablo les describe su amor por el Señor, que si fuera por Él, su deseo sería ya estar con el Señor. Pero por causa de ellos, los filipenses, Pablo prefiere estar vivo por ellos. Y es que, amados hermanos, la iglesia cristiana no ha tenido una conducta perfecta a lo largo de los años. La iglesia del Señor Jesucristo se ha quedado lejos de los ideales que el Señor Jesucristo les dejó. Por eso Pablo lo dice en Filipenses 2, del 1 al 5. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Palabra hermosa. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. Haya pues, dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pablo los aconseja, les explica y les enseña cómo el Señor Jesucristo se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
haciéndose obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. Y cómo por causa de esa obediencia, Dios lo exaltó a una posición de adoración universal. Y es que esa es la promesa del Señor Jesucristo. Por tanto, dice Pablo, si el Señor que vivió en esta tierra como hombre, sufrió, lloró, se humilló y se sometió a la crucifixión o muerte de cruz por todos, ¿cuánto más deberíamos someternos nosotros los unos a los otros por amor? Amados, tenemos muchas cosas aún que aprender de nuestro Señor, de su bondad, de su misericordia, de su paciencia, de su humildad. Con cuánta frecuencia somos egoístas, injustos, iracundos, egocéntricos. Queremos que se nos exalte, que se nos premie, que se nos honre como al mundo lo hace. ¿Qué crees tú, mi hermano, mi hermana, que piensa el Señor de ti o de mí en estos momentos? ¿Podríamos nosotros leer la mente acaso de nuestro Dios? Amados hermanos, si hay algo que le está faltando al mundo y a la sociedad en general, es la paz. El mundo y la sociedad vive hoy en un estado de contienda, de pleito, de traiciones, de odio, de racismo, etc. Y lo peor es que nadie, absolutamente nadie, da su brazo a torcer por causa del orgullo. Pero ¿qué pasa cuando alguien decide recomponer esa amistad perdida? ¿O dar el paso de la reconciliación? Fácil, amados hermanos, no es. Pero cuando esto ocurre, es la más hermosa de las experiencias, la más tranquilizadora, la que te quita una lápida de la espalda. Pablo, mediante la palabra del Señor, nos enseña en 2 Corintios 5, 16, 21, que somos nuevas criaturas y por ende nos da uno de los más grandes e importantes ministerios, el de la reconciliación. Pues es precisamente Dios quien inicia esa reconciliación al recomponer nuestra relación rota con Él y la hace por medio de Cristo. Ahora, mis amados hermanos, no debemos ser solo consumidores del gozo de la reconciliación. Debemos aprender del gran Maestro. Dios hoy espera que ese ministerio tú y yo lo pongamos en práctica. ¿Y cómo podemos participar en ese plan maravilloso de la reconciliación? Si bien no podríamos igualar la magnitud cósmica de la obra del gran Maestro como reconciliador, sí se nos invita a participar del ministerio de la reconciliación en nuestra propia esfera. La primera cosa que debemos hacer como nuevas criaturas es reconciliarnos con aquellas personas a las que una vez dañamos, con aquellas que traicionamos, que están lejos de nosotros por nuestro mal proceder. Sería maravilloso pedir perdón y abrazar a esas personas a las que una vez lastimamos, mostrarles que ahora somos hijos de Dios, diferentes, francos, honestos. Y la segunda cosa es que ayudemos a otras personas a reconciliarse con Dios. Así como Él envió a su Hijo Jesucristo a reconciliarnos con Él, nosotros también seamos los enviados por el Señor Jesucristo para reconciliar a otros con Dios. Qué maravilloso es el plan de nuestro Dios. En educación, un alumno es aquel que recibe enseñanza de un maestro, pero que sigue al pie de la letra cada instrucción recibida. Juan 1:11 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mientras los líderes religiosos, los escribas, los sabios, los sacerdotes y los doctores de la ley de aquel entonces se dedicaban a seguir tradiciones, repitiendo rezos sin sentido, ejercitando los ritos del culto para ser vistos por los hombres, pero solo para obtener riquezas y honra mundanal, olvidándose de la palabra de Dios, no estaban preparados para recibir la revelación del Mesías, que señalaba los tiempos de la venida del Salvador. Mientras esto pasaba, un grupo de pastores sin letra recibían nuevas de gran gozo que serían para todo el pueblo. Dice Lucas 2:10, anunciándoles
el nacimiento del Salvador Cristo Jesús y dándoles las instrucciones del lugar de su nacimiento. Seguidamente se les aparecieron una multitud de las huestes angelicales, dice el versículo 13, dando gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estos pastores, al recibir la visita de los ángeles, sin dudar, se dijeron los unos a los otros, vamos y veamos esto que se nos ha manifestado. Sus primeros alumnos son capaces de vislumbrar más allá de la apariencia externa del nacimiento de Jesús. Los pastores comparten la identidad de este niño con los demás, que Él es un Salvador, que es Cristo el Señor. Dios es digno de toda adoración. Y eso fue precisamente lo que hicieron aquellos magos venidos del oriente. Ellos fueron enseñados que habría de nacer un rey. Fueron guiados por una estrella, su estrella, y que le deberían de dar adoración. Amados, cuando aprendemos, cuando conocemos el amor tan grande de Dios, el Creador del universo, que se encarnó en la vida de un hombre, Jesucristo, su Hijo, para mostrarnos su carácter, su amor, su misericordia, su humildad, su obediencia y su muerte en la cruz para perdón de nuestros pecados y reconciliarnos con Dios, lo único que podemos decir es que son buenas noticias. Y esto es digno de alabanza y adoración a nuestro Dios. Amados hermanos, los autores del Nuevo Testamento acentúan en repetidas ocasiones una idea importante. Jesús vino a la tierra para mostrar a los seres humanos quién es el Padre. Todo lo que Jesús hizo en su vida en la tierra tuvo un solo propósito: la revelación de Dios para la elevación de la humanidad. En un pesebre de Belén aprendemos una lección diferente del Gran Maestro, que la obra de educación y salvación de Dios no se logra mediante la exaltación, sino humillándonos ante Dios y sirviéndole a los demás. Llevar la imagen de Dios en nuestra vida diaria es innegociable si queremos que la educación adventista tenga éxito, puesto que el aprender cada día del Gran Maestro nos debe de hacer reflejar el carácter de nuestro Dios, y eso es lo que nos hace diferentes. Aprendamos pues de Él y mostremos al mundo que nosotros reflejamos el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre, gracias. Gracias por mostrarnos en la vida de nuestro Señor Jesucristo tu carácter, tu amor, tu bondad y tu misericordia. Ayúdanos a aprender de ti mediante la vida de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.